Bienvenido al Libro Adventista, mi nombre es Julián David y de nuevo con un libro más con el propósito de que crezcas espiritualmente y también que crezcas como persona. El libro de hoy se titula Jesús, el líder de Reinhold Betts. Jesús, el líder. Y el propósito de este libro es que la iglesia, al seguir los principios de liderazgo del Señor Jesucristo, pueda prosperar. El primer principio o el capítulo 1 es Jesús nuestro líder. El blanco de Jesús fueron dos cosas. Primero, buscar y salvar lo que se había perdido y vindicar el carácter de Dios ante el universo. Ese principio es muy importante porque ese principio le señala a la iglesia cuáles son los propósitos de la iglesia: vindicar el carácter de Dios y salvar lo que se había perdido. Siguiente principio: Jesús es el líder de la iglesia. Como Jesús es el líder de la iglesia, Él y el creador de ella, Él fue el que le dejó la esencia a la iglesia. Y la esencia de la iglesia es el amor. Todo lo que haga la iglesia debe ser inspirado por el amor, no por ser mejor que otra iglesia. La iglesia debe servir porque ama. Esta es la esencia de la iglesia. El siguiente principio: Jesús, un líder que supo delegar. Al Señor Jesús constantemente lo vemos delegando responsabilidades muy pequeñas como responsabilidades muy grandes. Y el Señor también le dejó una misión a la iglesia, le delegó la predicación del evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Así que todo líder de la iglesia debe tener claro cuál fue la gran comisión que Dios le dio. No es tanto hacer muchos programas, no. Todo lo que haga, programas, eventos y procesos, debe ir con un propósito: cumplir la gran comisión, predicar el evangelio. Otro principio: Jesús, un líder en la selección de personal. Es interesante que el Señor Jesús conocía a cada persona, a cada uno de sus discípulos los conocía, pero cuando fue a escoger a sus apóstoles, Él pasó una noche entera en oración. Esto nos da una lección muy importante. Si tú eres un líder de iglesia, cada vez que vayas a seleccionar a los líderes que te van a apoyar, lo primero que tú debes de hacer y debe ser la prioridad es orar y buscar sabiduría a Dios para que te muestre a las personas con las características que necesitas para el liderazgo. Entre esas características podemos encontrar personas que sean humildes y abiertas para aprender, personas que tengan habilidades. Recuerden que el Señor Jesús siempre potencializó las habilidades de sus apóstoles y minimizó sus defectos. Es una cualidad que debe tener cada líder. Otra característica: hombres que estuvieran dispuestos a mejorar, personas que estén abiertas a superarse en sí mismas, hombres leales, no favoritistas, personas que estén dispuestas a trabajar, hombres de oración y personas que amen. Mira esas dos últimas cualidades: hombres de oración y personas que sepan amar. Siguiente principio: Jesús, un líder de gran fortaleza. El Señor Jesús nunca se atemorizó o se defendió públicamente de las acusaciones que le hacían. Siempre desmintió cualquier ataque con su forma de ser. Tenía gran fortaleza para evitar los problemas, para evitar los encuentros emocionales con las demás personas. Los líderes cristianos deben recordar que ningún hombre tiene que defenderse públicamente de cargos que su vida y conducta contradicen. Así que en vez de perder energía discutiendo o tratando de mostrar que la otra persona está equivocada, quédate en silencio. El silencio es elocuencia, y en vez de defenderte con tu estilo de vida, vas a contradecir esas opiniones negativas. Siguiente principio: Jesús, un líder justo e imparcial. Una de las características que podemos analizar en la vida de Jesús es que Él fue muy imparcial con sus discípulos, con sus apóstoles, con sus amigos y aún con sus enemigos. Fue imparcial porque Él tenía el propósito de salvarlos a todos. Por ejemplo, analicemos la historia
de cuando aquella mujer llega a los pies de Jesús y unge sus pies con perfume. Estaba Simón, el que la había llevado a ser una mujer adúltera. Estaba Judas, quien decía que mejor le hubieran dado este dinero a los pobres. Y él trató de ser muy imparcial con cada uno y no lo ridiculizó, porque él quería que fueran salvos. Así que es importante ser muy sabio y ser muy imparcial a la hora de tratar con las personas, y más un líder cristiano. Siguiente principio: Jesús, un líder en el ministerio de la reprensión. Siempre habrán momentos donde hay que reprender. Y Jesús nos dio un gran ejemplo en ese sentido. Su propósito, volvemos a lo mismo, fue siempre salvar a aquellas personas que reprendía. Por ejemplo, recordemos que el mismo Pedro lo traicionó. Y en el mismo momento en que Pedro lo traicionó, la sola mirada de Jesús hizo que Pedro volviera arrepentido a él. ¡Qué linda manera del Señor Jesús al reprender! Con una sola mirada, la persona se dio cuenta que su reprensión con la mirada era una reprensión de amor. Cada vez que tengas que reprender, debes hacerlo con amor. No debes exaltar tu yo y tu ego, gritando, mostrarle a la persona que tú eres mejor que ella o que se ha equivocado y te decepcionó, ¿no? Tu propósito debe ser salvar y ayudar para que esta persona se supere a sí misma. El siguiente principio: Jesús, un líder de convicciones. Ni siquiera la muerte lo apartó de su propósito. Tenía convicciones muy claras. Un verdadero líder, cuando tiene claras sus convicciones, propósitos y prioridades, nunca vuelve atrás por más difícil que sea la situación. Esa persona no morirá sin cumplir la misión que Dios le encomendó. Por eso es tan importante saber si en el liderazgo que estás ejecutando es realmente por lo cual Dios te creó. En los cargos de la iglesia es muy importante saber si realmente es en esto donde Dios te quiere tener. Y una vez encontrado el ministerio que Dios tiene para ti, lo tienes claro, nunca te apartarás de él. Un líder debe tener convicciones claras, debe saber por qué está donde está y debe tener claro que Dios lo tiene allí. Siguiente principio: Jesús, un líder con dominio propio. Hay muchos ejemplos en la cruz, antes de la cruz, y hay un ejemplo claro, y es cuando Satanás lo tentó. Si Jesús hubiera perdido el dominio propio, no tendríamos el privilegio de ser salvos. Así que si un líder tiene dominio propio, será un modelo a seguir. Y si no lo tiene, será la excusa para las demás personas, para que puedan pecar y apartarse de la iglesia y aún del liderazgo cristiano. Así que es importante tener dominio propio, y más como líderes cristianos, líderes de una iglesia. Jesús, un líder con espíritu valeroso. Siguiente principio: cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado en la misma semana, el Señor le reveló claramente a los apóstoles la forma en que iba a morir. Los apóstoles se llenaron de tristeza, de negativismo y aún de pesimismo. Pero en medio de esta situación, sabiendo que iba a morir, sabiendo la forma en que iba a ser torturado, aún así el Señor Jesucristo se levantó y les dio ánimo en medio de las circunstancias difíciles. Así que un líder siempre debe hablar de valor, aunque las circunstancias sean tenebrosas y aunque el mismo líder tenga miedo. Qué importante el valor en el liderazgo cristiano. Siguiente principio: Jesús, un líder perdonador. Jesús, nuestro líder, tenía un espíritu de perdón. Muchos enemigos tenía, pero nunca se le vio resentido, al punto que en la misma cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que un líder que es resentido debe pedirle al Señor que le ayude. El resentimiento hunde el liderazgo de un cristiano. Siguiente principio: Jesús, un líder altruista. Las motivaciones del Señor Jesús siempre fueron dar. Su ministerio fue dar salvación a la humanidad. Siempre estaba pensando en dar. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones de tu ministerio? ¿Qué es lo que te motiva en la iglesia? ¿Realmente tu motivación es dar?
O lo haces por una rutina o lo haces esperando que vas a ganar. El liderazgo cristiano debe ser un liderazgo altruista. Siguiente principio, Jesús, un líder conocedor de prioridades. Jesús se enfocó y dedicó mucho tiempo a sus prioridades, que eran dos, ya lo leímos: salvar a la raza humana y predicar el reino de Dios. A esto se enfocó. Él no perdió tiempo en situaciones que para él no eran de trascendencia. Por ejemplo, en una ocasión vinieron dos hermanos a decirle: Señor, estamos teniendo un problema con nuestra herencia. Y Jesús le dijo: ¿y a mí quién me ha puesto como juez en medio de ustedes? Esa no era su misión. Él tenía claro cuáles eran sus prioridades. Cuando un líder selecciona bien sus prioridades, no va a perder tiempo en cosas intrascendentes y va a tener muchos resultados. Siguiente principio, Jesús, un líder planificador. El plan de la salvación, si analizamos desde que empieza la Biblia, está planificado, según Efesios, desde la eternidad. Y esto nos da una lección importante. En la administración y el liderazgo cristiano debemos tener muy claros los propósitos y los pasos que vamos a dar en nuestro liderazgo dentro de la iglesia. Planifica bien tus propósitos, planifica qué vas a hacer, planifica conforme a tus prioridades, porque cuando no hay planificación y cuando no hay prioridades, vas a correr apagando incendios y eso va a traer mucho cansancio a tu vida emocional y psicológica y física. Siguiente principio, Jesús, un líder con autoridad. Es interesante que la gente decía: este hombre habla con autoridad, no como la de los fariseos y sacerdotes de aquel entonces. Jesús tenía una autoridad porque él vivía lo que predicaba. La autoridad no se exige, la autoridad se gana con el ejemplo. Bueno, estos han sido todos los principios de Jesús, el líder. Nos vemos en nuestro próximo libro y recuerda, dale me gusta, suscríbete y que el Señor Jesús te bendiga.